El precio de un segundo. La lluvia golpeaba con una violencia rítmica contra el cristal empañado de la cafetería de la calle 21. Eran las 3 de la madrugada y el local estaba casi vacío, impregnado de un olor a café rancio y desinfectante barato. Arthur sostenía la taza entre sus manos, no para beber, sino para robarle algo de calor a la porcelana. Tenía los dedos entumecidos, un reflejo físico del cansancio que le carcomía el alma desde hacía meses. Frente a él, sobre la mesa de formica gastada, descansaba un sobre amarillo con el sello de la Clínica Metropolitana. No hacía falta que lo abriera de nuevo, conocía cada línea, cada cifra y cada término médico de memoria. $740.000. Ese era el precio que el sistema le ponía a la vida de su hija de 6 años, Clara. Para un hombre que ganaba $12 la hora limpiando oficinas nocturnas, esa cifra no era solo inalcanzable, era una burla cruel del destino. El banco ya le había notificado el inicio del proceso de desahucio por el impago de las últimas 3 mensualidades de la hipoteca. Arthur estaba acorralado en un callejón sin salida, viendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Fue entonces cuando la campana de la puerta de la cafetería sonó con un tintineo limpio. Un hombre entró. Destacaba en aquel entorno decadente como un diamante en un lodazal. Vestía un traje de 3 piezas de un gris marengo impecable, planchado al milímetro, que parecía repeler el agua de la tormenta de forma antinatural. Sus zapatos de cuero negro brillaban bajo la luz fluorescente del techo. El hombre no miró a su alrededor, caminó con paso firme y pausado directamente hacia la mesa de Arthur, como si hubieran coordinado una cita previa. Sin pedir permiso, el desconocido se sentó en la silla de plástico frente a Arthur. Tenía un rostro maduro pero extrañamente carente de arrugas de expresión, sus ojos, de un gris pálido y gélido, fijos en Arthur, transmitían una calma que resultaba perturbadora. No traía abrigo, ni paraguas, pero en su mano derecha portaba un maletín de cuero negro con cerraduras de latón dorado. «Se está quedando sin tiempo, Arthur», dijo el hombre. Su voz era un barítono suave, modulado, desprovisto de cualquier atisbo de malicia o compasión. Arthur se tensó. Su primer instinto fue mirar a los lados buscando a la camarera, que limpiaba distraídamente la cafetera al fondo del local. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Arthur, con la voz rota por el desuso y el miedo. El hombre del traje no respondió a la pregunta. Colocó el maletín sobre la mesa, justo encima del sobremédico de Arthur, y deslizó los cierres con 2 chasquidos metálicos que sonaron como disparos en el silencio de la cafetería. Abrió la tapa. El interior del maletín estaba dividido en 2 compartimentos. En el lado izquierdo, perfectamente ordenados en fajos termosellados, había billetes de $100. Muchos billetes. Tantos que Arthur sintió un mareo súbito al intentar calcular la cantidad. En el lado derecho, incrustado en un molde de terciopelo negro, se encontraba un dispositivo cuadrangular de madera pulida. En el centro de la madera, sobresalía un gran botón mecánico de color rojo brillante, opaco y pesado. «Aquí hay $10 millones en curso legal», explicó el desconocido, señalando el dinero con un leve gesto de la barbilla. «No están registrados, no pagan impuestos y no levantarán sospechas en ninguna auditoría. Es la solución a todos y cada uno de los problemas que le quitan el sueño, Arthur. La salud de su hija, su casa, su futuro. Todo solucionado en un instante». Arthur tragó saliva, con los ojos clavados en el resplandor verde del dinero y luego en la sobriedad del botón rojo. «¿Cuál es la trampa? Nadie regala esa cantidad de dinero a un donadie en una cafetería. No es un regalo. Es un intercambio», matizó el hombre, entrelazando sus dedos largos y pálidos sobre la mesa. «Las reglas son extremadamente simples, fijas e innegociables. Si usted presiona ese botón rojo, el dinero es suyo. Puede llevárselo ahora mismo en este maletín. Sin embargo, en el mismo microsegundo en que el mecanismo haga contacto, una persona en algún lugar del mundo morirá». La cafetería pareció quedarse en un vacío de aire. Arthur parpadeó, asimilando las palabras. Una risa nerviosa escapó de su garganta, aunque cesó de inmediato al ver la absoluta seriedad en el rostro del desconocido. «¿Me está pidiendo que asesine a alguien por dinero?», susurró Arthur, inclinándose hacia adelante, invadido por una repentina oleada de indignación y pánico.
Usted no sabrá quién es, continuó el hombre, ignorando la agitación de Arthur. No sabrá su nombre, ni su edad, ni su nacionalidad, ni el idioma que habla. No sabrá cómo murió, ni dónde. Podría ser un anciano en una cama de hospital en Tokio, un agricultor en un campo de Kenia o un joven cruzando una calle en Nueva York. Para usted, esa persona será una completa abstracción. Jamás tendrá que ver los ojos de la víctima, ni escuchar el llanto de su familia. El sistema elegirá a alguien que esté tan alejado de su entorno que su fallecimiento no tendrá el más mínimo impacto directo en su vida. Un perfecto desconocido. Una muerte silenciosa a cambio de la salvación de su propia sangre. Arthur sintió que el sudor comenzaba a empaparle el cuello de la camisa. Miró el botón rojo. Parecía pulsar con una energía propia bajo las luces de la cafetería. Es una locura. Es inmoral. Es un asesinato, dijo Arthur, aunque la firmeza de sus palabras se desvanecía a medida que sus ojos volvían a desviarse hacia el sobremédico. $740.000. Clara muriendo en una cama de hospital mientras él se aferraba a una moralidad que no pagaba las facturas. La moralidad es un lujo de los hombres ricos, Arthur, sentenció el desconocido con una frialdad matemática. Cada segundo que pasamos aquí hablando, mueren aproximadamente 2 personas en el planeta por hambre, enfermedades, accidentes o vejez. Es el flujo natural del universo. Lo único que este botón hace es redirigir una de esas muertes inevitables en beneficio propio. Si no lo presiona, esa persona morirá de todos modos en algún momento, quizás mañana, quizás en 10 años. Pero su hija no tiene 10 años. Ella tiene semanas. Las palabras del hombre se clavaron como agujas en el cerebro de Arthur. La autojustificación empezó a tejer su red de mentiras de forma inmediata. Es verdad, pensó Arthur. La gente muere todo el tiempo. Miles de personas mueren cada hora. Si yo no aprieto el botón, alguien morirá en el mundo de todas formas. ¿Qué diferencia real hay si muere un segundo antes para salvar a Clara? ¿No es mi deber principal como padre proteger a mi hija por encima de un extraño al que nunca conoceré? La desesperación, cuando es lo suficientemente profunda, disfraza el egoísmo de heroísmo. Arthur extendió la mano. Le temblaba visiblemente. Sus dedos flotaron sobre la superficie plástica del botón rojo. Sentía el frío del metal de las cerraduras del maletín y el olor del cuero nuevo mezclándose con el café. El hombre del traje permaneció inmóvil, observando con la paciencia de una estatua. Nadie lo sabrá jamás, añadió el hombre, en un susurro que sonó como una caricia venenosa. Solo usted, yo y el botón. El contrato es por 10 años exactos. Durante ese tiempo, el dinero es suyo para usarlo como desee. Arthur cerró los ojos. Visualizó el rostro pálido de Clara en el hospital, los tubos conectados a su pequeño cuerpo, las llamadas implacables de los cobradores de deudas. Luego pensó en el desconocido del mundo. Alguien que tal vez era un criminal, o alguien que ya estaba viejo, o alguien que simplemente no importaba. El cerebro humano es experto en deshumanizar aquello que necesita destruir para sobrevivir. Abrió los ojos. Fijó la mirada en un punto impreciso de la pared para no ver lo que estaba haciendo. Bajó la mano. El botón requirió una presión sorprendentemente firme. Hubo un clic mecánico, un sonido seco, definitivo, que pareció resonar no solo en la cafetería, sino en los cimientos mismos de su cráneo. Por un instante, Arthur esperó que ocurriera algo mágico o terrible. Que cayera un rayo, que la luz se apagara o que escuchara un grito lejano transportado por el viento de la tormenta. Pero no pasó nada. El segundero del reloj de la pared siguió avanzando con su ritmo monótono. La camarera continuó pasando el trapo por la barra. El mundo exterior no se detuvo. El hombre del traje asintió con una leve inclinación de cabeza. Cerró la tapa del maletín con suavidad, dejando los cierres abiertos, y lo empujó hacia el lado de la mesa de Arthur. Se levantó de la silla, alisándose las solapas de la chaqueta gris. Disfrute de su nueva vida, Arthur, dijo el hombre. Antes de que Arthur pudiera reaccionar o articular una sola palabra, el desconocido se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La campana de la puerta volvió a tintinear. Arthur parpadeó, miró hacia la cristalera, pero el hombre ya había desaparecido en la penumbra de la noche lluviosa, como si la tormenta se lo hubiera tragado.
Los primeros 3 años fueron lo más parecido al paraíso que Arthur pudo imaginar. Los 10 millones de dólares transformaron su existencia de la noche a la mañana. Pagó a los mejores especialistas del país, y en menos de 6 meses, Clara estaba completamente curada, corriendo por el jardín de la enorme casa de campo que Arthur había comprado en una zona exclusiva a las afueras de la ciudad. El dinero se movía a través de una serie de fideicomisos y cuentas en el extranjero que el propio banco de Arthur se encargaba de gestionar sin hacer preguntas incómodas. Los ricos no cuestionan la procedencia de la fortuna de otros ricos si las comisiones son lo suficientemente generosas. Arthur dejó su trabajo nocturno. Empezó a vestir ropas caras, a comer en restaurantes de lujo y a viajar por Europa. Se convenció a sí mismo de que había tomado la decisión correcta. Miraba a su hija sonreír, sana y fuerte, y se decía que cualquier hombre en su posición habría hecho exactamente lo mismo. El remordimiento era un insecto pequeño que podía aplastarse fácilmente con el peso de los billetes. Sin embargo, el olvido es un regalo que el cerebro no concede de forma gratuita. A partir del 4.º año, la paranoia comenzó a filtrarse por las grietas de su opulencia. Comenzó de forma sutil, con una simple noticia en el periódico matutino. Un hombre de 40 años había sufrido un aneurisma fulminante mientras cenaba con su esposa en París. Arthur se quedó mirando la fotografía del fallecido durante horas. ¿Había sido ese? El cálculo temporal coincidía vagamente. Empezó a obsesionarse con las secciones de obituarios de los periódicos internacionales. Revisaba las muertes repentinas, los accidentes de tráfico inexplicables, las caídas tontas en hogares de ancianos. La abstracción de la víctima comenzó a materializarse en su mente. Ya no era un desconocido en algún lugar del mundo. Ahora, cada vez que Arthur salía a la calle, miraba a los transeúntes con una fijeza enfermiza. Si viajaba a un aeropuerto, observaba a las multitudes en las terminales y un pensamiento espantoso le cruzaba la mente. ¿Y si la persona que maté era el padre de este chico? ¿Y si era la esposa de ese anciano? El dinero, que antes le había traído paz, comenzó a transformarse en un recordatorio constante de su crimen. Cada vez que compraba un coche nuevo, que pagaba una cena suntuosa o que miraba las obras de arte que decoraban los pasillos de su mansión, una voz en su interior le susurraba el precio real de esos lujos. Aquella casa no estaba construida sobre ladrillos, sino sobre el cadáver de un inocente. Para el 7.º año, la culpa se había convertido en una psicosis clínica. Arthur ya no podía dormir sin recurrir a fuertes sedantes. Desarrolló un miedo atroz a la oscuridad y a los ruidos repentinos. Se volvió huraño, se distanció de sus amigos y comenzó a discutir frecuentemente con su esposa, quien no lograba comprender la profunda e inexplicable amargura que consumía a su marido. Clara crecía feliz, ajena al tormento de su padre, pero Arthur apenas podía sostenerle la mirada a su hija. Cada vez que la abrazaba, sentía que sus manos estaban manchadas de una sangre invisible que ningún jabón podía quitar. Empezó a gastar millones en obras de caridad. Financió hospitales, donó a orfanatos, creó comedores sociales en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Intentaba desesperadamente comprar su redención, equilibrar una balanza cósmica que él mismo había inclinado hacia la oscuridad. Pero la contabilidad del alma no funciona como la de un banco. 1 millón de vidas salvadas con dinero manchado no borraban la única vida que había extirpado por codicia y desesperación. Los últimos 2 años del contrato fueron una tortura de lentitud insoportable. Arthur contaba los días, las horas y los minutos. En su mente se había instalado una fecha límite, el 14 de octubre. El 10º aniversario de aquella fatídica noche en la cafetería. Se convenció de que, una vez transcurridos los 10 años, el pacto quedaría sellado. El cabo suelto de su destino se cortaría y finalmente podría encontrar la paz que el dinero le había robado. El 14 de octubre llegó con un cielo gris y plomizo, idéntico al de una década atrás. Una lluvia fina y persistente comenzó a caer sobre los jardines de la mansión desde primera hora de la mañana. Arthur pasó todo el día encerrado en su despacho privado. No había probado bocado. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban tanto que apenas pudo servirse un vaso de whisky, que dejó intacto sobre el escritorio de caoba. Pasó las horas mirando el gran reloj de pie que se alzaba en la esquina de la habitación. El tic-tac del péndulo sonaba en sus oídos con la misma intensidad que el latido de un corazón bajo una presión insoportable. 9 de la noche. 10 de la noche. 11 de la noche. Con cada hora que pasaba,
una extraña y pesada sensación de alivio comenzaba a asentarse en su pecho. Tal vez todo había sido un delirio. Tal vez el hombre del traje nunca regresaría. Tal vez el botón era solo un experimento psicológico y nadie había muerto realmente. Arthur quería creer eso con todas las fuerzas que le quedaban. A las 11:55 de la noche, el silencio de la casa fue roto por un sonido que paralizó el flujo de sangre en las venas de Arthur. 3 golpes lentos, firmes y espaciados resonaron en la pesada puerta de madera de la entrada principal de la mansión. No eran los golpes de un visitante casual o de un repartidor, tenían una cadencia ceremonial, una autoridad implacable que Arthur reconoció al instante en lo más profundo de su ser. El servicio ya se había retirado a descansar. Arthur se levantó del sillón. Sus piernas se sentían de plomo, como si arrastrara cadenas invisibles. Caminó por el largo pasillo alfombrado, pasando bajo los retratos familiares que ahora le parecían los jueces de su propia ejecución. Llegó al vestíbulo. El pomo de la puerta principal estaba frío, con el mismo frío metálico del botón rojo. Abrió la puerta. El hombre del traje estaba allí, de pie en el umbral, bajo el porche de la entrada. El agua de la lluvia caía a su alrededor, pero su traje gris marengo permanecía completamente seco, impecable, sin una sola arruga, exactamente igual que hacía 10 años. Su rostro seguía careciendo de edad y de líneas de expresión. Sus ojos grises fijos en Arthur reflejaban la misma indiferencia cósmica del primer día. En su mano derecha, sostenía el mismo maletín de cuero negro con cerraduras de latón. Arthur se quedó sin aliento. La poca esperanza que había construido durante el día se evaporó en un segundo, dejando solo un vacío helado en su estómago. «Buenas noches, Arthur», dijo el recién llegado. Su voz seguía siendo un barítono suave y perfecto. Han pasado 10 años exactos. El tiempo vuela cuando no hay preocupaciones financieras, ¿verdad? Arthur tardó varios segundos en encontrar la voz. Se apoyó en el marco de la puerta para no desplomarse. «Vete», susurró Arthur, con un hilo de voz que denotaba una súplica desesperada. «Cumplí mi parte. No le he dicho una palabra a nadie en una década. He vivido en el infierno de mi propia mente cada uno de estos días. El dinero está usado, invertido, gastado en hacer el bien. Déjame en paz. El trato ha terminado». El hombre del traje esbozó una levísima sonrisa de cortesía, una mueca mecánica que no llegaba a sus ojos gélidos. «Por supuesto que el trato ha terminado, Arthur. No vengo a reclamar el dinero, ni vengo a castigarte. El dinero fue tuyo desde el momento en que hiciste clic en aquel mecanismo. Yo solo cumplo con los plazos establecidos en mis contratos. Vengo a recoger el dispositivo. Mi propiedad». El hombre dio un paso al frente, entrando en el vestíbulo de la mansión sin esperar invitación. Arthur, incapaz de oponer resistencia física o mental, retrocedió de forma instintiva. El desconocido colocó el maletín sobre la mesa de mármol del recibidor, deslizó los cierres dorados y abrió la tapa. Allí estaba. El bloque de madera pulida con el botón rojo en el centro. Parecía intacto, como si los 10 años de tormento de Arthur no hubieran dejado la más mínima huella en su estructura plástica. El botón seguía brillando con un tono carmesí apagado, esperando una nueva presión. Arthur miró el aparato con una mezcla de repugnancia y un infinito alivio. Pensó que, una vez que ese objeto maldito saliera de su casa, la sombra que oscurecía su vida finalmente se disiparía. Podría volver a mirar a su esposa a los ojos, podría abrazar a Clara sin sentir culpa. La pesadilla estaba a punto de ser guardada bajo llave en un maletín de cuero. «Lévatelo», dijo Arthur, con una firmeza renovada, exhalando un aire que parecía haber estado retenido en sus pulmones durante una década. «Lévatelo y no vuelvas nunca. No quiero volver a ver ese botón en lo que me queda de vida». El hombre del traje cerró el maletín con un golpe seco que resonó en el amplio vestíbulo de techos altos. Aseguró las cerraduras de latón con parsimonia. Luego, tomó el asa del maletín, se dio la vuelta hacia la puerta abierta y miró a Arthur por última vez sobre su hombro. «¿Puedo hacerte una pregunta antes de que te vayas?», inquirió Arthur, incapaz de refrenar la curiosidad morbosa que lo había carcomido durante 3650 días. El desconocido se detuvo, manteniendo su postura aristocrática. «Adelante». La persona,
La persona que murió aquella noche en la cafetería, cuando yo apreté el botón. ¿Quién era? ¿Sufrió? ¿Quién era ese desconocido al que le robé la vida? El hombre del traje contempló a Arthur con una mirada que combinaba una profunda indiferencia con una sutil pincelada de lástima intelectual. El silencio que siguió a la pregunta fue absoluto, roto solo por el murmullo de la lluvia exterior. ¿De verdad aún no lo has comprendido, Arthur? Preguntó el hombre, con una suavidad que resultó más aterradora que cualquier grito. Te lo dije hace 10 años, el sistema elige a alguien que esté completamente alejado de tu entorno. Un perfecto desconocido cuyo fallecimiento no tenga ningún impacto directo en tu vida actual. Alguien que no sepa tu nombre, ni tú el suyo. Arthur frunció el ceño, sintiendo que una nueva y sutil capa de pánico comenzaba a enredarse en su mente. Sí, eso lo sé. Pero, ¿qué vas a hacer con el botón ahora? ¿A dónde lo llevas? El hombre del traje levantó el maletín de cuero negro, mostrándolo levemente antes de dar el paso definitivo hacia la oscuridad de la tormenta exterior. Ahora se lo llevaré a otra persona, Arthur, respondió el desconocido con una voz cristalina. Alguien que se encuentra en una situación tan desesperada, miserable y asfixiante como la tuya hace una década. Alguien que necesita desesperadamente 10 millones de dólares para salvar lo único que le importa en este mundo. Le ofreceré el mismo maletín, el mismo dinero y las mismas condiciones exactas. Le diré que puede presionarlo y que el dinero será suyo, y le prometeré, con absoluta certeza, que la persona que morirá en ese mismo instante será un completo desconocido que vive muy, muy lejos de él. Un hombre rico, tal vez, que vive en una gran mansión y con el que jamás cruzará una palabra en su vida. El hombre del traje dio media vuelta, bajó los escalones del porche y se adentró en la cortina de agua de la noche. Arthur se quedó inmóvil en el umbral. El aire frío de la tormenta entró de golpe en la casa, pero él ya no sentía la temperatura. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en la negrura del jardín donde el desconocido acababa de desaparecer. En su mente, el sonido de un clic mecánico volvió a resonar, pero esta vez no pertenecía al pasado. Pertenecía a un futuro inmediato, en una habitación cualquiera, en una cafetería cualquiera, donde los dedos temblorosos de otro hombre desesperado estaban a punto de descender sobre una superficie de plástico rojo. Arthur miró sus manos limpias, y por primera vez en 10 años, comprendió la simetría perfecta y despiadada del contrato. El segundero del reloj del vestíbulo continuó avanzando, marcando el inicio de su último segundo. Si te está gustando esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte al canal.